Con este tutorial lograremos que nuestro personaje de RPG ataque hacia todas las direcciones. Logrado eso, crearemos un sistema de estadísticas para darle realismo a nuestro sistema de combate, haciendo que el daño efectuado tenga valores diferentes y probabilidades de lograr ataques críticos. Esto mostrado por una dinámica interfaz y otros efectos visuales. Además, optimizado para adaptarse al equipamiento de armas y leveleo que lograremos a lo largo de esta serie. Todo lo que te menciono y mucho más en un solo vídeo. ¿A que sí? Colócate el yelmo y acompáñame en esta aventura de acción. Agregando las animaciones de ataque. Comienzo explicando que, para este ejemplo, estaré usando los sprites que hicimos en los tutoriales de este canal. Link en la descripción para descargarlos o aprender a hacerlos por ti mismo. En fin, tengo las 4 animaciones de ataque hacia arriba, abajo, izquierda y derecha en formato GIF. En GDevelop vamos a abrir nuestro objeto de personaje y vamos a crear una animación para cada acción. La animación tendrá un nombre descriptivo como atacar abajo, arriba, izquierda y derecha. Y haciendo uso de Piskel vamos a importar los GIFs. Desde importar, buscar imágenes y elegimos esa animación que queremos importar. Importar, guardar. Y una vez creada todas las animaciones e importado los sprites, vamos a establecer un tiempo de reproducción. Como en mi caso las animaciones tienen solo 3 frames, colocaré 0.8 en el tiempo de reproducción para cada animación de ataque. Y esta vez no activaremos la casilla bucle. Una vez importadas las animaciones, vamos a programar el ataque de nuestro personaje. Esto en el evento externo que creamos para las acciones del personaje. Pero antes vamos a entender una cosa. Seguro notaron que en muchos videojuegos con batallas en tiempo real, el personaje no se desplaza durante la acción de ataque. Eso es algo que vamos a conseguir en nuestro proyecto. Por eso en el objeto de personaje vamos al apartado variables y creamos una del tipo booleano para encargarse de determinar si se ejecuta un ataque o no. A esta la llamo atacando y establecemos su valor inicial en falso. Regresamos al evento del personaje y justo encima de los eventos que se encargan del movimiento del personaje vamos a crear un nuevo evento. La condición verificará si el valor de la variable atacando del objeto personaje es falso, o sea, si no está atacando. Y entonces arrastraremos los eventos que se encargan del desplazamiento y la reproducción de las animaciones de caminar dentro de ese evento principal. Haciendo esto logramos que el personaje solo se pueda desplazar en caso de que atacando sea falso. Hecho eso, vamos a establecer las condiciones que permitan el ataque. En un nuevo evento agregamos una condición de teclado, tecla presionada, establecemos qué tecla vamos a presionar para ejecutar el ataque. Yo elegí que K y además añadimos ejecutar una vez. De esta forma limitamos la reproducción de acciones de este evento a una sola vez. Y a ese evento principal le vamos a agregar un subevento. Si la variable atacando del personaje es falso, la variable atacando del personaje se volverá verdadero. De esta forma, al presionar la tecla de ataque, verificará si el personaje no está atacando, y en ese caso el personaje atacará. Así evitamos que durante el ataque este se pueda reiniciar. Antes de pasar para el siguiente evento, les comparto otro truco muy útil. Si desean atacar por varios botones, pueden agregar la condición O. Así como nos explica su descripción, comprueba si al menos una de sus subcondiciones es verdadera. Dentro de O podemos arrastrar la condición de presionar la tecla K y repetir esta condición con otras teclas como espacio, etc. Con esto establecimos que si al menos una de esas teclas está siendo presionada, se ejecutará el ataque. Y ese será el siguiente objetivo: atacar. Para esto crearemos un nuevo evento y este será el encargado de reproducir las animaciones de ataque con respecto a la dirección a la que mira el personaje. Si recuerdan, en el primer video de esta serie al personaje le creamos una variable llamada dirección ir que guarda un valor entre 0 y 3 y ese valor lo usamos para reproducir las animaciones de andar. El valor de esa variable se actualiza presionando las teclas de movimiento y creamos un apunte para identificarlas. 0 es izquierda, 1 derecha, 2 arriba y 3 abajo. Bueno, usaremos estas direcciones establecidas por el movimiento para determinar también el ataque. Si el valor de la variable dirección ir de nuestro personaje es 0, entonces se va a reproducir la animación por nombre atacar izquierda del personaje. Así de fácil. De esta forma establecemos el resto de eventos. Si el valor de dirección ir es 1, entonces la animación será atacar a derecha. Si el valor es 2, la animación de ataque será hacia abajo. Y si es 3, la animación será ataque arriba. Pero esto no es todo. Cuando la animación de ataque se finalice, el personaje debe volver a su estado de caminar o descansar. Por esto debemos crear un subevento para cada caso. Comenzaremos por el de ataque izquierda como ejemplo. La condición será que, al finalizar esa animación, ejecutar una sola vez, se va a cambiar la animación del personaje hacia la izquierda. Pero como no queremos que el cambio suceda al instante, añadiremos la acción esperar X segundos, 0.2 a mi gusto, y esta estará encima del cambio de animación. Y una nueva acción se va a encargar de cambiarle la variable atacando del personaje a falso, lo que permitirá que el jugador pueda atacar otra vez. Entonces este subevento lo copiamos, pegamos y arrastramos como subevento de cada caso de dirección y modificamos
aplicamos el cambio de animación tras terminar el ataque, según la dirección correspondiente. O sea, después de atacar hacia la izquierda la animación será izquierda, después de atacar arriba la animación será arriba y después de atacar abajo la animación será abajo. Pero todos estos casos que verifican la dirección para ejecutar el ataque están sueltos. Por eso vamos a crear un evento que se encarga de verificar si la variable atacando del personaje es verdadero. Entonces haremos que todos estos eventos sean subeventos de esa condición principal. Solo se ejecutarán en caso de cumplirse el evento principal. Si testeamos, notarán que efectivamente, mientras nos desplazamos, si atacamos, el personaje mostrará la animación de ataque según la dirección a la que vaya y se detendrá mientras sucede esto. Y terminado el ataque volverá a su animación de andar o descanso justo como programamos. Pero tendremos dos problemas. Uno es que algunas animaciones se descentran y el otro es que si atacamos mientras estamos quietos, el personaje se congela. Para solucionar el problema del congelamiento del personaje, vamos a añadir una acción al evento principal que se encarga de verificar si la variable atacando es verdadera. La acción será continuar la animación del personaje. Lo que pasó aquí fue que cuando hicimos el desplazamiento del personaje en el primer video, establecimos que cuando no se mueva el personaje, todas las animaciones se van a pausar. Por eso se congela el ataque. Entonces con esta acción logramos que, mientras la variable atacando sea verdadera, las animaciones continuarán. Y en el caso del descentrado de las animaciones, esto me pasa porque no todos los sprites son del mismo tamaño en mi caso. Si vamos al objeto del personaje y luego editar puntos, podemos navegar entre las animaciones para encontrar el problema. Para dibujar las animaciones de ataque hacia los lados, usamos un lienzo más ancho que en el resto, y esto provoca el descentrado. Solucionamos esto desactivando compartir los mismos puntos para todas las animaciones, y luego colocando los puntos de las animaciones descentradas en una posición similar a las animaciones que no tienen este error. Por ejemplo, en las animaciones buenas el punto center queda aproximadamente en el centro de la cabeza, por eso en las animaciones descentradas vamos a arrastrar el punto center aproximadamente al centro de la cabeza del personaje. Y como en las animaciones buenas tengo la referencia de que el punto de origen está en los pies del personaje por el efecto de profundidad del primer tutorial, en las animaciones descentradas arrastraré el punto de origen hacia sus pies también. Testearemos esto hasta conseguir que el descentrado desaparezca. Aplicamos y ya tendremos solucionado nuestro problema. Y esta era la parte más aburrida del tutorial. A partir de aquí todo es pura crema. A que sí, déjame un like y comenta inventario si quieres que en el próximo tutorial te enseñe a crear un inventario de listas similar al de Skyrim aquí en GDevelop. Caja de daño. Verán gente, generalmente en los videojuegos se usa una caja de daño para representar el área de daño de personajes o enemigos. O sea, que cuando el personaje ataca, el sprite del personaje no es exactamente el encargado de determinar la colisión de daño, sino un tercer objeto. En nuestro proyecto de RPG, vamos a crear un objeto del tipo sprite, caja de daño, y le daremos forma con pixel, un cuadrado rojo un poco más pequeño que el personaje, 16 por 16 en mi caso. Luego en las propiedades vamos a editar puntos, y haremos que su punto de origen quede justo en el centro de la caja. Para esto tomaré como referencia la posición del punto centro. De esta forma, al crear este objeto sobre el personaje, se colocará justo en el centro, ya que su punto de origen fue movido hacia el centro del sprite. Seguido vamos al evento externo del personaje, y en el evento que determina la acción de ataque, crearemos una caja de colisión por cada dirección a la que ataca el personaje. El ejemplo inicial será con ataque a la izquierda. Crearemos un subevento, y lo colocaremos antes del subevento que finaliza la animación. La condición será ejecutar una vez, ya que solo queremos que se cree una sola caja durante este evento. Y la acción será crear la caja de daño. En la posición X pondremos que del objeto personaje punto point X, y entre los paréntesis especificamos que el punto será center, con mayúscula y entre comillas. De esta forma el objeto buscará la posición X del punto center del personaje y se acomodará justo ahí. Esto mismo establecemos para la posición Y, con la diferencia de que buscará la posición Y del centro. Y si testeamos, verificaremos que, efectivamente, la caja de daño se crea justo en el centro del personaje cuando atacamos hacia la izquierda. Pero este es solo el punto de partida, pues la caja de daño determina el área de daño. Por eso en este caso, para mover la caja un poco hacia la izquierda, le decimos que en la posición X le restaremos algunos píxeles, en mi caso 15. Y de esta forma la caja de colisión se creará justo donde necesitamos. Pero si somos perfeccionistas, notaremos que la caja de daño no se crea en el momento debido,
rápido. Por ejemplo, en mi caso la animación comienza con el personaje preparando el ataque y la caja se crea justo en ese momento. Para solucionar esto, en la condición agregamos además que si del personaje el frame actual que se está mostrando, ese es el que las patas se llevó hacia adelante, en mi caso el frame 1, justo ahí se creará la caja de daño. Mucho mejor, ¿verdad? Pero claro, por ahora esto solo funciona en el caso de ataque hacia la izquierda. Para el resto de casos repetiremos este paso. Podemos ahorrar tiempo copiando el subevento y pegándolo en los subeventos de cada dirección. Aclaro que debemos corregir la posición en la que se creará para cada caso. Por ejemplo, en el evento de ataque hacia la derecha, en vez de restar 15 píxeles, vamos a sumarlos para colocarlo un poco más hacia la derecha. Y en el caso de ataque arriba y abajo, quitaremos las modificaciones en las X, ya que queremos que en estos casos se coloque justo en el centro, pero entonces en las Y modificaremos su posición. Para el caso de ataque hacia arriba restaremos 15 píxeles y para el caso de ataque hacia abajo sumaremos 15 y así la caja se crea justo donde queremos. Pero claro, no queremos que la caja se queden ahí en la escena. Por eso, en los subeventos que se encargan de finalizar el ataque, agregaremos una nueva acción. El objeto caja de daño que se creó durante el ataque se va a eliminar, y esto sucederá antes de la acción de esperar. Esto para cada caso, y de esta forma, la caja se eliminará cuando termine la animación de ataque. Y para finalizar esta etapa, en cada subevento que crea la caja de daño, agregaremos una nueva acción. La caja de daño, tras ser creada, se ocultará. Esto para cada caso, obviamente, y de esta forma la caja de daño no será visible para los jugadores de nuestro videojuego. Sin embargo, a pesar de estar visible, hará daño a objetos y enemigos, y eso es lo que haremos a continuación: cómo infligir daño a objetos y enemigos. Ahora haremos que atacar tenga efectos sobre otros objetos, hacerle daño, mostrar el daño infligido en pantalla y liquidarlos si se quedan sin vida. Para esto voy a agregar algunos objetos para romper. Creo un objeto del tipo sprite y algunas animaciones. En cada animación agregué un sprite del objeto para romper. Al agregarlos a la escena, solo tengo que cambiar la identidad de la animación en las propiedades en la escena para mostrar un objeto diferente. Pero como nosotros vamos a golpear múltiples objetos en nuestro videojuego, vamos al panel de grupo de objetos, creamos uno nuevo y aquí agregaremos todos los objetos que recibirán daño cuando el personaje ataque. Golpeables será el nombre. Aquí agregaremos los enemigos posteriormente y por ahora los objetos rompibles. Además de esto, vamos a ir al apartado variables de este grupo para agregar una del tipo número llamado vida y asignamos un valor predeterminado cualquiera y una booleana iniciada en falso llamada golpeado para determinar el estado del objeto y evitar múltiples golpes indeseados, entre otras cosas. Al agregar variables al grupo de objetos, esto logra que cada objeto dentro del grupo obtenga esas variables. Por ejemplo, si yo decido de pronto que los arbustos pueden golpearse, los agrego al grupo golpeables, y si entramos al objeto notaremos que las variables fueron agregadas automáticamente. De más está decir que, aunque el grupo determine una cantidad X de puntos de vida para todos, podemos ir a cada objeto individual y asignarles un valor diferente. De esta forma los arbustos pueden tener 10 puntos de vida y los jefes 10.000. Arrastramos el grupo al apartado grupos globales para usarlo en todas las escenas. Para el daño del personaje vamos al gestor de proyectos y luego a variables globales. Aquí crearemos una del tipo estructura llamada estadísticas. Esa estructura por ahora tendrá dos hijas del tipo número. La primera determinará el daño mínimo que puede hacer el personaje y la otra el daño máximo. Esto para hacer los combates más interesantes. Colocaré un valor bajo como daño base, pues posteriormente con el equipamiento de armas y leveleo ambos valores cambiarán, pero esto en otros tutoriales. El siguiente paso es crear un objeto del tipo texto que será el encargado de mostrar en pantalla el daño suministrado. Lo llamaré GUI daño y los textos serán blancos. Entonces comenzaremos a programarlo todo en el evento externo de nuestro personaje. Para suministrar daño, un evento se encargará de verificar si la caja de daño que crea el personaje está en colisión contra cualquiera de los objetos que pertenecen al grupo golpeables. Y además, si la variable golpeado de ese objeto que pertenece al grupo golpeables es falso, entonces con clic derecho vamos a añadir repetir por cada objeto y elegimos el grupo golpeables. Eso para que el texto se pueda crear
crear sobre múltiples objetos que reciban daño a la vez, y hacemos que este sea un subevento. La acción de este subevento será que va a crear un objeto GUI daño sobre el objeto golpeado. En la posición X pondremos que el grupo golpeables.centerX y en Y golpeables.centery. Pero claro, este objeto de texto no muestra nada aún, por eso vamos al objeto GUI daño, variables, y añadimos una del tipo número llamada daño almacenado, la cual vamos a usar para almacenar el daño y luego mostrarlo y suministrarlo al objeto golpeado. Retomamos la programación y añadimos una nueva acción después de crear el objeto. De nuestro objeto GUI daño creado, vamos a cambiar el valor de la variable daño almacenado por, escribiremos random in range. Esta función lo que hará es elegir un valor aleatorio entre un valor mínimo establecido y un valor máximo establecido. Por ejemplo, si entre paréntesis colocamos que 1,5, el random in range elegirá aleatoriamente un número entre 1, 2, 3, 4 o 5, pero nosotros en vez de colocar números fijos, vamos a escribir que el primer valor será de la variable global estadísticas la hija daño mínimo, coma, otra vez de la variable global estadísticas la hija daño máximo. De esta forma la optimizamos para cuando nos equipemos armas y el daño mínimo y máximo cambie por otros valores. Esta programación será estable. La siguiente acción será que a este objeto GUI daño se le va a cambiar el texto por, escribimos el nombre del objeto GUI daño, punto, y elegimos la variable daño almacenado. De esta forma el objeto va a mostrar el valor elegido por el random in range, y con una nueva acción determinamos que a ese objeto del grupo golpeables que está siendo golpeado le vamos a cambiar el valor de la variable vida, restar el valor que tiene almacenado la variable daño almacenado del objeto GUI daño. Con esto hecho, si damos al menos un golpe a cada objeto del grupo golpeable, notarán cómo efectivamente se crea un objeto que muestra el daño aleatorio, y de forma invisible ese mismo daño se le está restando los puntos de vida del objeto golpeado. Pero nosotros no queremos esta cochinada, vamos a darle un efecto a la interfaz. Para ello vamos a los comportamientos del objeto GUI daño y agregamos el de interpolación o twin, el cual nos permite lograr animaciones suaves de la posición, ángulo, escala y otras propiedades del objeto. De vuelta en la programación de daño suministrado, añadimos una acción, y es que ese objeto de GUI daño le vamos a iniciar una interpolación con posición Y del objeto interpolado. Primero le vamos a añadir un nombre entre comillas, movimiento vertical, y en el siguiente campo vamos a colocar el nombre del objeto GUI daño, punto Y, menos 30. Con esto logramos que se haga una interpolación del objeto desde su posición inicial hasta 30 píxeles más arriba, y la duración será de 0.7 segundos a mi gusto. Si testeamos notarán que efectivamente, al crearse la interfaz se inicia la interpolación, pero seguiremos puliendo esto por ahora. Vamos a agregar un nuevo subevento, esperar 0.3 segundos, y pasados estos segundos vamos a iniciar otra interpolación, solo que esta vez de opacidad del objeto. A esta interpolación le vamos a agregar un nombre, en mi caso desvanecer, y le vamos a poner un valor final de 0, duración de interpolación 0.3 a mi gusto, y vamos a activar destruir ese objeto cuando termine la interpolación. De esta forma cuando se haga invisible el objeto se elimina, y así el efecto queda muchísimo mejor. Solo nos quedaría ajustar la posición en la que se crea el objeto de interfaz, o sea, agregando o restando píxeles con respecto a su posición cerca del objeto golpeado. Incluso para darle un toque un poco más dinámico, voy a aprovechar que conocemos la función de random in range para que la posición horizontal varíe un poco. El primer valor será la posición del centro X del grupo golpeables, pero le resto 15 píxeles, y el siguiente valor será la posición del centro X sin ninguna modificación. Ustedes obviamente tendrán que jugar con estos valores para conseguir el efecto que desean, pero claro, los objetos o enemigos todavía no mueren, y eso que le estamos quitando vida. Para que esto suceda seguiremos el hilo del evento de daño suministrado, le haremos un subevento. Si el valor de la variable vida del objeto grupo golpeables es menor o igual a 0, ese objeto del grupo golpeables será eliminado, y de esta forma si golpeamos a los objetos cuando su vida sea 0 se eliminarán. Ataques críticos. Existen muchas formas de establecer ataques críticos, pero en este caso haremos que si el daño que hacemos es el daño máximo, existe una probabilidad de que ese daño se multiplique por 2 volviéndolo un ataque crítico. Esto muy fácil. Para ello vamos a las variables globales otra vez, y en las estadísticas vamos a agregar una hija llamada probabilidad crítico y asignamos un valor, en mi caso 10. Aclaro que mientras más grande este número, menos probable es que el personaje acierte un crítico. Esto se irá modificando con el leveleo. Además, al objeto GUI daño le crearemos una variable
del número llamada crítico almacenado. Entonces, en nuestra programación de suministrar daño, vamos a agregar un subevento para establecer las probabilidades. Este estará al principio de la lista de subeventos. Si del objeto GUI daño que se creó durante este evento, la variable daño almacenado es igual a la variable global estadísticas hija daño máximo, o sea, si el daño que vamos a hacer es el daño máximo, del objeto GUI daño vamos a cambiar el valor de la variable crítico almacenado. Establecerá un random in range entre 1 y de la variable estadísticas la hija probabilidades de crítico. En este caso las probabilidades son 1 de 10, porque ese es el valor que di cuando creé la variable. Por esta razón decía que mientras mayor el número, menos probabilidades de acertar. Y a este subevento le crearemos uno dentro para determinar si del objeto GUI daño la variable crítico almacenado es igual a la hija probabilidad crítico de estadísticas. Entonces vamos a cambiar el valor de la variable daño almacenado de GUI daño, multiplicarlo por 2. Para que esto sea notable, hará que el texto de la interfaz de daño sea rojo y que el texto que va a mostrar será el valor de la variable de daño almacenado más concatenamos una palabra entre comillas, crítico. Con esto logramos que, en caso de acertar con el máximo de daño, la variable crítico almacenado va a elegir un valor aleatoriamente entre 1 y el valor de la variable probabilidad de crítico. Y si ese valor elegido aleatoriamente es igual a la variable probabilidad de crítico, entonces el daño se multiplicará por 2, haciendo el doble de daño. Pero antes de cerrar con esto, tenemos que verificar una cosilla, y es que debemos arrastrar la acción que se encarga de restar la vida al objeto y colocarla en un evento debajo del crítico. De esta forma será posible la sustracción de daño crítico a la vida. La puse justo encima del temporizador que pone la interfaz transparente. Y como pueden ver, hay una probabilidad de 10 de conseguir un daño crítico. No me gusta que como es un texto muy grande sale muy a la derecha. Por eso en el evento del crítico agrego que al objeto de interfaz se le va a restar varios píxeles en su posición X y que el tamaño de la fuente será un poco más pequeña. Además de esto, en la interpolación que se dedica al movimiento vertical de la interfaz, podemos cambiar el tipo de linear a otro de la lista con el fin de conseguir una interpolación diferente. A mí me gustó más el outwit, que le da un efecto más veloz al principio y más suave al final. Volao. Efectos especiales de golpes. Para el efecto especial de golpe, obtuve una animación de cortada. Creé un objeto del tipo sprite para este y añadí la animación como ya sabemos, sin bucle. Como queremos que este efecto se muestre justo cuando golpeamos al objeto o enemigo, vamos a crear otro evento especial de repetir por cada objeto del grupo golpeables, como subevento del evento suministrar daño. Y vamos a añadir una acción, crear el objeto fx cortada. En la posición X será golpeables.pointX y especificamos entre comillas que el punto center en mayúscula. Y en la Y ponemos casi lo mismo, pero especificamos que la posición Y del punto center. Esta vez elegimos la función points, pues anteriormente conocimos los puntos cuando agregamos la caja de daño. Como mi fx es muy grande, voy a establecer una acción para cambiar la escala del objeto a una más pequeña, 0.5. Y para un efecto más cool, voy a establecer que el ángulo de fx cortada será establecido por un random especial, random with Steve. Este nos genera un número aleatorio entre el primer valor y el siguiente valor, pero con saltos iguales al tercer valor. O sea, que en este caso nos dará valores desde 0 a 10, 20, 30, 40, 50, etc. hasta llegar a 180. Entendido esto, vamos al objeto fx y vamos a editar sus puntos. Arrastramos el punto de origen hasta el centro del sprite y de esta forma, al crear el fx sobre el objeto golpeado, se creará justo encima. Y esta vez, fuera del evento que suministra el daño, para que dé tiempo a ejecutarse, vamos a crear uno nuevo que determine que, si la animación del objeto fx se ha finalizado, este objeto será eliminado. Y mira como con este efecto especial hacemos el ataque más interesante. Efectos de sonido. Vamos a aprovechar nuestros eventos creados para agregar los efectos de sonido. Primero quiero agregar el sonido de acción de atacar. Para ello vamos al evento que permite el ataque. O sea, cuando presionamos el botón de ataque y en el subevento vamos a añadir la acción de audios, sonido y música, reproducir un sonido. Importamos el efecto de sonido que vamos a usar, ajustamos el volumen a gusto y el tono en 1. Y de esta forma, al atacar, se reproduce el sonido que acompaña la acción. Y para el efecto de golpe, vamos al evento principal que se encarga de suministrar daño y justo agregamos la misma acción, solo que esta vez usaremos un efecto de sonido de daño. Así de simple, ni Marvel se atrevió a tanto.
feeling de daño. No me gusta que cuando golpeamos los objetos estos se inmutan, quiero que se sacudan por el golpe. Por eso a cada objeto que pertenece al grupo golpeables, en mi caso los rompibles y los arbustos, le vamos a agregar el comportamiento Twin o interpolación, desde la pestaña comportamientos de cada uno de ellos. Y entonces en el evento que analiza la colisión entre la caja de daño y el grupo golpeables, vamos a iniciar una interpolación para el grupo golpeables. Interpolar escala del objeto. Vamos a llamar esta interpolación aumentar tamaño. La escala inicial para todos los objetos es 1, el doble de tamaño es 2. Yo no quiero que crezca tanto, por lo tanto colocaré que 1.4. Quiero que sea rápido, por eso coloco que 0.1 segundos. Y activamos escala desde el centro del objeto para que crezca desde su centro. Entonces vamos a crear un nuevo evento para que, cuando el objeto termine de crecer el tamaño que establecimos, se restablecerá a su tamaño original, por supuesto. Si de algún objeto del grupo golpeables la interpolación ha terminado de reproducirse y especificamos que aumentar tamaño de ese objeto del grupo golpeables, se va a quitar o eliminar la interpolación aumentar tamaño, pero además en ese objeto del grupo golpeables se va a iniciar otra interpolación de escala de objeto, la cual llamaremos restablecer tamaño. La escala será 1, o sea su tamaño original, a 0.1 segundos. Escalar desde el centro otra vez. Entonces a este evento le agregaremos un subevento que va a verificar si la interpolación restablecer tamaño se ha finalizado, y en ese caso se va a eliminar. Establecemos que todo esto se ejecuta una sola vez, y de esta forma podemos repartir hostias en nuestro RPG a diestra y siniestra. Nuestro personaje ataca hacia todas las direcciones y crea una caja de colisión que, al tocar con cualquier grupo de objetos golpeables, donde agregaremos objetos destructibles y enemigos, estos se sacudirán y perderán puntos de vida, en base al rango de daño de nuestro personaje. Además podemos efectuar golpes críticos. ¡Wow! O sea, lo logramos todo. Ya a partir de aquí es solo agregar los nuevos objetos y enemigos al grupo golpeables, determinar su vida individual en las variables, y no tenemos que tocar nada más, así de optimizado. Si el tutorial te gustó y resulta útil, déjamelo saber con tu like y comentario, aunque sea un oh my god, pues de tu apoyo depende que haga más tutoriales así de perrones. Nos vemos pronto, donde crearemos un sistema de inventario similar al de Skyrim aquí en nuestro RPG de GDevelop. Un fuerte abrazo, hasta el próximo video.